José Miguel González. Él es director de consultoría y gestión comercial en Corporación 5. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Espero que también estén todos muy bien por ahí. Todo bien por aquí, encantado de saludarte. Y justo antes de hablar contigo, hablaba de una noticia, ¿no? De unos ingenieros que han creado un motor, digamos, o han creado la fórmula para que el motor de diésel no haya que cambiarlo, simplemente cambiando una pequeña cosita, pueda ser motor de hidrógeno, ¿no? Yo creo que esto también para la economía y el sector automovilístico podría estar bien, pero claro, aquellos que venden coches se van a quejar, ¿no? Y los que tienen un diésel les vendría de maravilla. Hombre, yo creo que las transiciones energéticas, visto los resultados sobre el cambio climático y que compromete la pervivencia justamente de la raza humana, pues al final yo creo que es necesario llevarlo a cabo. Y como todas las transiciones, pues eran traumáticas, como no podía ser de otra manera, como pasó con el carbón, como pasó con los diferentes planes de reconversión que se han hecho a lo largo del año y de largo de la vida. Yo creo que tanto no va a estar en el obstáculo en la venta minorista del vehículo final, sino en los productores de petróleo. Esos son los que realmente ahora mismo podrían condicionar mayores cambios en lo que es la movilidad de las personas. Es verdad, me había olvidado de ellos y es verdad que como dices fue bueno, seguramente son los que pondrían el grito en el cielo, sin duda. Bueno, antes de hablar de los presupuestos generales del Estado, de Canarias, del REF canario, Balear, todo esto que se está hablando, ¿no? Que forma parte de la actualidad, ayer en sede parlamentaria el presidente Ángel Víctor Torres decía, no vamos a deflactar, ¿no? El IRPF, se están utilizando términos, palabras que a lo mejor para el ciudadano de a pie no acaban de comprenderse. ¿Qué medidas se puede tomar en Canarias para que la cesta de la compra, siendo claros, por ejemplo, no nos duela tanto cuando veamos que vamos a comprar, ya sea subiendo salario, bajando algo que nos permita comprar? ¿Qué puede haber como solución, José Miguel? En principio, la suma es muy sencilla, es decir, si voy a acceder a bienes y servicios más caros, teniendo más renta, pudiera acceder en los mismos términos. Ahora bien, eso no soluciona sino el alcance temporal de ese tipo de bienes y servicios. No soluciona el mayor problema que tenemos, que eso es una tasa de inflación cercana al 10%. Ahora mismo está en el 8,5%, pero bueno, tenemos cifras que todo parece indicar en los próximos meses que volvemos a repetir los dos dígitos. A partir de ahí, yo creo que cada parte de la sociedad tiene que hacer su trabajo. Las empresas, pues, restringir al máximo posible su nivel de margen de ganancia, sobre todo por evitar que ese exceso de margen de ganancia pues le sea poco competitivo, porque al final o bien no puedes fabricar al coste que te permite el mercado, o bien simplemente te quedas fuera del mismo. Desde el punto de vista de la población trabajadora, es cierto que hay que revisar los poderes adquisitivos, pero también pensemos, siendo honestos, que es imposible revisar una estructura salarial pues ese 8,5%. Por lo tanto, también esos dos primeros agentes, lo primero que tienen que hacer es sentarse y plantear situaciones de negociación colectiva en donde no se comprometa la competitividad de las personas y, por tanto, tampoco el empobrecimiento de la sociedad que genera una práctica laboral. Y el tercer agente en cuestión es la administración pública. La administración pública, por un lado, es un agente económico importante. De hecho, en Canarias es prácticamente una quinta parte de nuestra economía, la genera la administración pública, y también es un agente de coste, es decir, desde el punto de vista tributario. Es cierto, como no podía ser de otra manera, que abonamos impuestos para sufragar nuestra estructura productiva de bienes y servicios, y eso también, pues bueno, pues es una especie de renta indirecta que recibimos. Ahora bien, los impuestos terminan por ser un coste. Y la denominación que tú hacías ahora del deflactar de impuestos no es otra cosa sino adaptarlo a la inflación. Y me explico. Si tenemos un impuesto que grava en porcentaje un consumo determinado y ese consumo ha subido de precio, el porcentaje sobre un mayor precio es una mayor recaudación, y aquí no ha intervenido absolutamente nada. Entonces lo que se hace, eso habría que hacerlo de oficio en todas las leyes de presupuestos, es deflactar o superar las expectativas del establecimiento del tipo marginal del impuesto correspondiente, para evitar que ese impuesto genere más o menos distorsiones que lo que la propia inflación. Y en el caso del IRPF es más sangrante, es decir, tenemos menos renta, pero proporcionalmente tenemos mucho menos renta
justamente porque las tarifas tributarias se estiman para inflaciones mucho menores que las que actualmente estamos recibiendo. Entonces, el gobierno sí tendría la capacidad y la posibilidad de deflactar el IRPF y sería, según te he entendido, algo que casi debería ser por norma. Sí, sí, bueno, yo creo que todas las leyes de presupuesto, claro, normalmente cuando la inflación sube un 2%, un 1,8, un 2,2, pues bueno, pues es una evolución natural, que es la cifra mágica, ¿no? Que tanto por parte de la Unión Europea como incluso cuando revisas salarios o ves márgenes de competitividad. Pero tú, por un lado, puedes hacer determinados tipos de eh, mino- disminuciones de tipos marginales de impuestos sobre colectivos específicos, es decir, no generalizado, porque al final puede comprometer la financiación de los bienes y servicios públicos. Y por el otro lado, el otro gran instrumento es deflactar los tipos marginales de los impuestos, porque además en el caso del IRPF, por ejemplo, el 50% es competencia propia, es decir, puedes hacer ahí como si quieres eliminarlo por completo, que no sería una buena idea porque el IRPF es redistributivo por naturaleza, pero sí que tienes competencia para hacerlo. Esa es una de las razones, el no hacerlo. Y bueno, que al gobierno le parecerá bien, pero al resto de la sociedad a lo mejor no le parece tan bien, porque se han establecido con descensos en la actividad económica incrementos en la recaudación. Entonces, claro, el que tú recaudes más para devolverlo a la sociedad es una buena noticia. El asunto es que la sociedad desconfía de esa devolución, tanto en cantidad como en eficiencia. Y entonces, como bien dices, si la sociedad lo vería bien, si hay capacidad económica para hacerlo, ¿qué existe para que no se lleve a cabo este paso? Porque lo que hemos oído en varias ocasiones ha sido no se puede poner en riesgo el bienestar social, lo que tenemos en educación, en sanidad, en todas esas competencias de un gobierno como por ejemplo puede ser el de Canarias. ¿Por qué si es necesario en este momento a lo mejor alguien se lo puede replantear? Bueno, realmente ya se lo han replanteado a nivel nacional, ya se lo han replanteado, ya han bajado impuestos. Y hay otras comunidades autónomas, independientemente del partido político que la gobierne, que han deflactado el IRPF, la Comunidad de Valenciana, por ejemplo. Hay que tener en consideración que lo que antes del verano era un sesgo ideológico en las decisiones tributarias, después del verano pues ya no se veía tan desfavorable. Y eso justamente yo creo que está condicionado más allá por las circunstancias actuales, porque el año que viene hay elecciones. O sea, yo creo que lo que quiero oír la opinión pública es honestidad en las declaraciones, no estar enmascarando detrás de una decisión técnica. Es, por ejemplo, y que antes lo sacabas en la introducción, lo de la reserva para inversiones en Islas Baleares. Bueno, pues es un tema político, única y exclusivamente es una decisión política respetable, porque al final a la clase política el resto de la sociedad la pone o la quita en base a ese tipo de decisiones. Y bueno, pero a partir de ahí no pensemos que hay una decisión estratégica detrás, ni ideológica, justamente, porque lo que se defendía antes del verano, los mismos que lo defendían una postura, ahora después del verano defienden una contraria, tanto unos como otros, es decir, no estoy Sí. hablando del gobierno y la oposición, sino gobierno y la oposición. Bueno, enseguida hablaremos justo de la reserva de inversiones, pero sobre el que más tenga, más pague, es otro de los planteamientos también que ayer hacía el presidente del gobierno de Canarias. ¿De qué manera el que más tiene, más paga puede beneficiar al que menos tiene? Si esto se lleva a cabo, porque parece que podrían ser algunas de las medidas que veamos en el futuro en Canarias. Una correcta redistribución de la renta y una mayor cohesión económica y social, aunque suene de forma grandilocuente, son las dos asignaturas pendientes del sistema fiscal español. Bien, eso siempre se ha relatado que la gran apuesta por la cohesión económica y social en España sería un nuevo sistema tributario que redistribuyera. Bien, ese efecto, es decir, la fortuna que tiene una parte en base a su esfuerzo, en base a su riesgo. Nadie ha dicho que se les ha regalado, que se les ha regalado nada, pero bueno, esa es la fortuna que tiene de establecer en un contexto de sociedad
pues más cohesionada. Porque justamente a esa parte competitiva lo que le interesa es tener una parte, una sociedad cohesionada. Es decir, como yo normalmente digo, a mí me gusta tener gran competitividad en mi empresa, pero también me gusta tener al otro lado del mostrador gente que consuma mis bienes y servicios a precios más elevados, porque así indirectamente yo gano más y yo sé que esa persona tiene mayor renta disponible para poder establecer mi consumo. Bueno, pues ese círculo, hay un actor importante que es el factor redistribuidor. Y hay dos grandes redistribuidores de la renta en el mundo. Por un lado son los salarios, obviamente, lo que decíamos antes, la redistribución entre ganancia y salario y el sueldo que recibimos mes tras mes. Y el otro gran redistribuidor es el sistema fiscal. Claro, lo que ha sucedido en los últimos años, no de poco para acá, sino lustros incluso, es que la recaudación tributaria ha pivotado principalmente sobre la imposición indirecta. Háblese de IVA a nivel nacional o de IJIC a nivel regional. La imposición indirecta no afecta al nivel de renta. Es decir, tú y yo, teniendo rentas diferentes, accedemos a los mismos bienes y servicios a precios diferentes. Bueno, pues a lo mejor tú consumes más de uno y yo consumo más de otro, y ahí no interviene sino el poder de compra, llamémoslo así. Pero cuando tú afectas a los niveles de renta, llámese el IRPF, que es el que más conocemos, o el de patrimonio, o el de sucesiones y donaciones, ahí sí es verdad que puedes generar un cierto efecto redistribuidor. Hasta la fecha, esos impuestos lo que se han hecho es, en lugar de redistribuir del que más tiene al que menos tiene, ha generado mayores deducciones y exenciones a los que menos tienen. Que bueno, que también es positivo, pero no elimina ese concepto de capa social, mientras que lo que se apuesta por ese impuesto de grandes fortunas, por ejemplo, que lo único que viene a sustituir es el impuesto de patrimonio en Andalucía. O sea, seamos también muy prácticos a los efectos. Bueno, pues ese política y publicitariamente queda muy bien, pero también el poder recaudatorio que tiene es muy, muy limitado. Bueno, hablemos ya de esa reserva de inversiones, que va a pasar con la reserva de inversiones canarias, que lo que tenemos, ¿no?, en el fuero canario se va a ver afectado por esa noticia, como bien indicabas antes también, de Baleares, que está haciendo que algunos piensen que se está desmontando, ¿no?, el REF, el régimen económico y fiscal del archipiélago. Yo creo que aquí hay que tener una doble visión. Primero, alegrarnos por las Islas Baleares, es decir, alegrarnos por sus empresas y por su sociedad, porque van a tener un marco fiscal más ventajoso, en donde, lo que decíamos antes, no recuperas la recaudación por parte de la administración pública, sino que lo dejas en manos privadas. ¿Ves? Eso es otro de los conceptos que nos puede parecer llamativos. Decimos que el dinero no debe estar en manos de los privados, ¿no?, porque es mejor tenerlo en la administración pública para poder sufragar bienes y servicios, y en este caso justamente sucede lo contrario. Dejo el dinero en manos de los privados para que reinviertan. Entonces yo creo que hay que alegrarse, pero a mí lo que me preocupa como canario es la pérdida del diferencial fiscal. Es decir, el REF de Canarias procede de los Reyes Católicos. Es decir, aunque parezca en todos los preámbulos de las normas y en todos los estudios que se han dado, tiene muchos años de historia, por ser lejanos, por ser isla y por ser de pequeña dimensión. Algo que en lo único que nos parecemos con Baleares es que somos islas, pero Australia también es una isla y entendemos que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, a partir de ahí, tengamos en cuenta que, alegrándonos por lo que pueda suceder en mejorar el nivel económico y social en otros territorios de España, lo que nos preocupa es la pérdida del diferencial fiscal de Canarias. Por lo tanto, a partir de ahí es tal vez, al igual que de forma rápida, el REF balear, pues del 2019 ya empezaba a atisbar determinados tipos de situaciones económicas, esto es un paso hacia una situación fiscal, de ventaja fiscal. Bueno, pues lo que tiene que hacer Canarias es mejorar su régimen económico fiscal. No tanto criticar el de Baleares, que me parece muy bien, repito, sino el seguir manteniendo ese diferencial fiscal, no tanto tampoco para atraer inversiones, sino para evitar que se vayan, claro, que es justamente lo que sucede el sistema de compensaciones que tenemos. Empecemos por darle abrigo social en Canarias, que no todo el mundo se fía del REF, pero realmente es lo mejor que nos puede haber sucedido, porque de lo contrario las vulnerabilidades y las dependencias y las oscilaciones en tasa de paro, renta per cápita, serían aún peor de las que tenemos en la actualidad. ¿Y quién tiene la potestad de cambiar eso, José Miguel? ¿El gobierno de Canarias, el gobierno del Estado, de manera conjunta?
Bueno, de manera conjunta, recordemos que de la última modificación del Estatuto de Autonomía se logró, que se pensaba que era un objetivo ansiado, que era engarzar lo que es el régimen económico fiscal de Canarias a la Constitución española, es decir, de obligado cumplimiento. Antiguamente, pues el REF se modificaba año tras año en las leyes de presupuestos generales del Estado sin que el Parlamento de Canarias tuviera que decir absolutamente nada. Algo parecido a lo que ha sucedido con Baleares, ¿no? Que nos lo tiene enganchado institucionalmente de esa forma. Desde el 2018 pues, se plantea esa posibilidad en Canarias, que ha sido una buena noticia. Ahora, para los antecedentes del año pasado, por ejemplo, con las producciones cinematográficas, que de forma unilateral el Estado lo hizo y tuvo que hacer revolverse al Parlamento de Canarias para, para establecer las compensaciones oportunas, o este año, en la ley, justamente la ley de presupuestos generales del Estado, hay determinadas modificaciones en transposición del IJIC que yo entiendo que el Parlamento de Canarias no se ha pronunciado cuando es preceptivo, aunque no sea vinculante, pero es preceptivo. A partir de ahí, yo creo que la mejor de las decisiones es una situación conjunta en donde se explique al Estado qué es el REF. Porque yo creo que históricamente hay una verdadera complicación, o bien porque no nos sabemos explicar, o bien simplemente porque no hacen el esfuerzo por comprender qué es lo que significaría un REF. Y simplemente una pequeña anécdota, vivir de un determinado número de días en península y pagar el 21% en impuestos, en lugar de vivir aquí y pagar un 7% en estos momentos, pues vemos que una tercera parte de ese esfuerzo fiscal es justamente por el REF. Y entonces eso que parece una tontería, en desviación de renta, pues significa mucho. Pues sí, sin duda. Bueno, José Miguel, no sé si has tenido oportunidad de ver los presupuestos generales del Estado. No sé si te sorprende que sean los mejores de la historia, aunque año tras año vemos que es la coletilla, ¿no? Que siempre le suman, ¿no? A las cuentas para el Estado y para Canarias en concreto. Los presupuestos siempre en jornada electoral son los mejores de la historia. Bien, eso es algo que quiero decir hoy, pues bueno, pues me ha dado por ser sincero en lugar de técnicamente explicativo, Sí. pero realmente esto procede de un componente político, pero que está relacionado primero con los diferentes comicios que se van a desarrollar a lo largo del 2023 y segundo por evitar el deflactar las series de impuestos y por lo tanto, repito, la inflación te ha originado un impuesto añadido, un impuesto invisible que se traduce en mayor recaudación y después no nos olvidemos también que hay una corriente financiera importante de la Unión Europea, llámese los NEX, llámese otro tipo de marco de apoyo comunitario, en donde, bueno, pues va consolidando. Y hay un cuarto aspecto que es la deuda. No nos olvidemos que nos hemos tenido que endeudar como país de forma muy importante, que eso va a generar un riesgo no para el 2023, sino para el 2024 y siguientes, que es donde en principio pudiera parecer que las reglas de gasto se van a reactivar. Y ahí, personalmente, yo creo que una vez pasadas las fiebres de las elecciones, de los mejores presupuestos de la historia, pues probablemente los siguientes ya no sean tan benévolos, justamente porque al final pues necesitas reajustar todas sus cuentas y normalmente las cuentas se ajustan, que si tienes menos ingresos probablemente tendrás que destinar menos costes. Bueno, quizá nos veamos en 2024 con los presupuestos de 2023, ¿no? Porque si las elecciones generales son, si no me equivoco, en diciembre, no da tiempo, ¿no? De elaborar unas cuentas, con lo cual hasta estos presupuestos serían prorrogados. Hombre, yo entiendo que la responsabilidad del gobierno y de los partidos que apoyan al gobierno es de la de aprobar una ley de presupuesto. Yo creo que la contextualización y realidad de 2024 será completamente diferente a la de 2023, con permiso de Rusia, también lo digo, ¿no? O permiso de los productores de petróleo que están ajustando su producción. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que funcionarlo. Ahora, la responsabilidad de un escritor es escribir el libro y la responsabilidad del lector es la de leérselo. Pues la de un gobierno es intentar plantear una ley de presupuesto. Y si para eso se tiene que pactar con fuerzas que están actualmente fuera del gobierno, pero en aras del beneficio de España, pues debería ser así, algo que personalmente dudo que suceda. Y hay una pregunta que siempre yo me planteo y seguro que quien está viendo el programa también se hace esa pregunta, ¿de dónde sale tanto dinero? ¿No? Porque vemos, por ejemplo, que para Canarias viene una lluvia de millones, que se hablan en términos que se nos escapan a algunos de contar la cantidad de ceros que tienen. Y luego encima vemos
que, por ejemplo, para estos presupuestos se mete hasta dinero en la hucha de las pensiones, si no me equivoco, más de 2.000 millones. ¿Parte de Europa viene ese dinero de parte de Europa o vamos a ver impuestos que luego nos sorprendan para intentar cubrir esas cuentas de gasto y tengo? Bueno, lo que dijimos antes, las tres fuentes de financiación es la recaudación tributaria, Ujú. las transferencias de Europa y la deuda. Es decir, una de las razones por las que estudié economía era porque si había pobreza en el mundo y necesidad, porque no se le daba la maquinita de los bancos y empezábamos a generar dinero y todos hubiéramos tenido mucho dinero. Al final se descubre que esa no es la mejor de las soluciones porque lo que genera es que como todos tenemos mucho más dinero, generamos un efecto subasta y todos los precios empiezan a subir. Por lo tanto, el poder adquisitivo de cada cual sigue siendo igual que el que tenías en un principio. Entonces, en este caso, pues bueno, pues de lo que se trata es de haberle dado a la maquinita aquella compra que por fortuna sí se hizo en 2020 y no en 2008. En 2008, pues bueno, pues los hombres de negro tanto del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea como del Fondo Monetario Internacional iban con cerraduras adicionales a la economía de los diferentes países de la zona euro. En este caso, pues ha sido una compra abierta completamente de la deuda soberana. Bien, por eso las primas de riesgo, sin querer complicar mucho el análisis, pero por eso las primas de riesgo hasta la fecha no habían subido mucho, justamente porque siempre tenías un comprador de confianza, que era el Banco Central en segunda ronda. Bueno, a partir de ahí, estas compras parece que se van a detener, ya lo ha dicho la presidenta, y a partir de ahí también pues generas ya el factor confianza para poder vender ese tipo de deuda soberana. Y a partir de ahí pues volverá, que de hecho ya ha vuelto, pues a aparecer la denominada prima de riesgo, en donde bueno, te estima de cuál es la compensación en riesgo que tú le tienes que dar, pues para evitar que no se compren tus valores y por lo tanto que no tengas deuda disponible para sufragar bienes y servicios de tu país. Pero bueno, la cantidad que viene de Europa es tan elevada como para tener estos grandes presupuestos, aparte de deuda, como decías, o de impuestos que pueda haber. Sí, sí. Vale. Los Next Generation es un antes y un después. Ujú. El asunto es que yo creo que no hay digestión suficiente, no hay capacidad digestiva suficiente como para poderlos gestionar bien. Es decir, no nos olvidemos que España en general y Canarias en particular no es un ejemplo de gestión de fondos europeos. Siempre las ratios han sido mucho menores de las deseadas y en este caso con un horizonte temporal algo más estrecho y con unas cantidades muchísimo más indecentes, pues bueno, pues vamos a tener bastantes dificultades que esperemos que todo con las prórrogas se pueda ir solucionando, pero no en el tiempo que la propia administración nos está diciendo. Ojalá nos equivoquemos y que tengan ellos razón, pero bueno, el optimismo en este caso no es la principal de las asignaturas que tendremos delante de la mesa. Bueno, para ir terminando, José Miguel, los presupuestos para Canarias, no sé si has visto esas partidas que vienen para el archipiélago, son buenos, siempre entiendo que pueden ser mejorables, pero están acorde a la situación económica actual que vivimos. Aquí, obviamente, hay que tener en consideración varios aspectos. En principio, sí que aparece una cantidad importante e incrementada de los fondos que se destinan a Canarias. En materia de inversión, la inversión media estamos muy por debajo de la media nacional. De hecho, somos la tercera comunidad autónoma con menor ratio por persona de inversión, solo de inversión. Entonces, claro, si la capacidad productiva no la alimentas, pues probablemente no sea suficiente. Y después ya como ciudadano de a pie, a mí me sigue chirriando como siendo ciudadano del Estado español hay otros lugares en donde la gratuidad del transporte, yo sé que esto a lo mejor puede ir a parecer demagogia o no, pero a mí me chirría que ahí sí es verdad que hay un factor diferencial y no me vale que lo mezclen con el 75% de la bonificación al descuento de residentes por volar y demás, simple y llanamente porque es que en Canarias las alternativas y los elementos sustitutivos para poder desplazarte son menores, incluso inexistentes desde el punto de vista de la velocidad. Por lo tanto, bueno, pues sí, que se incrementen, como no podía ser de otra manera, está muy bien, que hay todavía muchas asignaturas pendientes por cumplir y registrar y sobre todo, pues bueno, pues que tengamos en consideración que tienes que cohesionar a Canarias con el resto del Estado, no como un efecto separado, sino como parte del resto del Estado español.
Bueno, pues dos rápidas. Una de ellas pasa por el Fondo Monetario Internacional. Veía cómo ya vuelven otra vez a augurar un periodo de recesión que está a la vuelta de la esquina. ¿Tenemos que seguir temiendo todo esto? Que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que lo peor que hay para la economía es esa incertidumbre. ¿O realmente nos acercamos a un lugar oscuro, ¿no? Del mundo que va a ser, pues, ese frenazo en seco? La recesión técnica es un hecho, es decir, yo creo que sobre todo en Alemania, en locomotoras europeas va a ser un hecho a corto plazo. No nos olvidemos que en el corazón de Europa tenemos una guerra. Mm. Entonces, claro, eso al final pues te termina por impactar más allá del drama humanitario, también tendrá importantes impactos económicos y sobre todo aquellos lugares más cercanos al mismo. Ahora bien, esas circunstancias hacia el sur de Europa, sobre todo relacionado a España, llegará, pero con cierto retraso. Ahí hay que aprovechar ese retraso para limitar el impacto y a Canarias llegará incluso con mayor retraso, que es lo que se estima que será a lo largo del 2023. Esa es la buena y la mala noticia a la vez, es decir, la recesión técnica es un hecho, hay un deterioro en las relaciones económicas en esos países locomotores y eso al final terminará por impactar. El asunto es ser inteligentes desde el punto de vista estratégico para que en ese intervalo de tiempo, en esa fracción de tiempo de retardo, pues podamos implementar determinados tipos de medidas que hagan que el impacto pues sea menor. Incluso pudiera ser que Canarias se libre de esa recesión técnica justamente porque ese traslado de tiempo te permite a ti, pues bueno, volverte a reenganchar a las tasas de crecimiento que todo parece indicar que en la última parte del 2023 podrían volver a aparecer ya en el entorno mundial y sobre todo en el entorno europeo. Y esto con permiso, repito, de Rusia, porque claro, Claro. si la escalada de violencia sigue en aumento, pues bueno, pues probablemente todo esto lo tengamos que retrasar pues para siguientes trimestres. Poniéndonos en el peor escenario, José Miguel, si a alguien le da por apretar el botón que nadie quiere que apriete de una bomba que pueda ser tremendamente pues dañina, ¿no? Para la humanidad o para cualquier región, ahí sí que veríamos un frenazo en seco de la economía, ¿no? Ahí sí que ya estaremos hablando de algo que se fractura completamente. Sí, las guerras históricamente se ha demostrado que en el momento de su suceso hay una abrupta crisis. Es cierto que hay industrias, sobre todo la armamentística y la de combustibles, como no podía ser de otra manera, que terminan por beneficiarse, pero lo que es la transmisión de personas entre regiones se detendría prácticamente. Estaríamos en un 2020, pero con un drama aún humanitario de mayores dimensiones y después, claro, como toda guerra, también los periodos de reconstrucción serán los periodos más expansivos en materia económica. Pero bueno, yo personalmente me gustaría que eso quedara dentro de la ciencia ficción y del aprendizaje Sí, histórico, pero no tener que vivirlo en la actualidad, porque entonces sí es verdad que las consecuencias serían totalmente impredecibles. sin duda. José Miguel, ¿serías capaz en 25 o 30 segundos de ofrecer algún consejo para esas personas que van a hacer la compra y que se encuentran que le han subido pues, los precios tanto? ¿Hay alguna manera como economista de intentar pues, evitar que esto no nos duela tanto al bolsillo? Hay dos reglas de oro, que es no endeudarse más del 30%, es decir, no le haga caso a esos anuncios que salen en televisión o en las redes de 300 euros de forma inmediata. Eso es trampa de deuda, entonces, pero y así todo, no irse más allá del 30% e intentar ahorrar un 10% de la renta anual disponible. A partir de ahí, ejercer de soberanía del consumidor. Es decir, el trasladarse de supermercado en supermercado, si estamos hablando de comida, o trasladarse de comercio en comercio, si estamos hablando de textil. Y después, a partir de ahí, pues establecer una escala de prioridades de qué es lo que necesito y qué es lo que deseo. Y obviamente que la renta satisfaga lo que necesito y si lo que deseo lo puedo sacrificar en pro del ahorro, mejor. Oye, pues buenísimo el consejo, ¿eh? Buenísimo porque creo que son pequeños fundamentos que pueden servirle a algunos que a lo mejor ni siquiera lo habían pensado. José Miguel, para acabar tenemos una sección en el programa que se llama El Quejómetro, donde el invitado tiene oportunidad de quejarse de lo que quiera. Yo no sé si a lo mejor como economista te quejas de que los libros, si lees alguno, pues no tengan fórmulas matemáticas, estadísticas, no sé. ¿Cuál es la queja? Quizá en lo personal de José Miguel González. Bueno, pues realmente la queja es que se nota que no se haga nada por evitar la subida de precios. Yo creo que, aunque sea un tema económico también, eso es un equilibrador social. Es decir, que cuando salimos a la calle
pues sentimos que ya no solo uno lo pasa mal, sino que se entiende que hay personas que lo están pasando muy mal. Y eso realmente es un punto de vista de la queja colectiva. Y no veo que se preocupe tanto en demasía. Yo creo que el discurso social no tiene nada que ver con el discurso que se está llevando en los parlamentos. Y eso es peligroso porque alimenta populismo. Pues sin duda, buena queja también por parte de José Miguel González. Como siempre, gracias por este ratito. Tremendamente pedagógico hablar contigo, José Miguel. Siempre te lo he dicho que hablar de economía contigo resulta mucho más sencillo. Y bueno, te invito en una próxima ocasión, como siempre, aquí a estar a buenas horas en estos ratitos de las nuevas tecnologías. Cuando quieran, es todo un placer. Muchas gracias. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Chao.